La moda no es solo ropa, es identidad, historia y muchas veces un reflejo de las reglas escritas y no escritas que rigen nuestra sociedad. Y si hay alguien que sabe leer entre líneas lo que la industria de la moda dice y lo que calla, es Lucía Levy. Desde la curva de la moda, Lucía desarma los discursos tradicionales del mundo fashion para analizarlo con una mirada crítica, accesible y sin filtros. Su trabajo no se queda en las tendencias, habla de inclusión, de cuerpos reales, de consumo responsable y de todo lo que la moda nos cuenta sobre quiénes somos y quiénes podemos ser. Hoy, en No Ordinary People, charlamos con Lucía sobre cómo la moda impacta en nuestra vida diaria, cómo podemos tomar decisiones más conscientes y qué está cambiando y qué no, en una industria que, aunque se reinventa todo el tiempo, sigue teniendo muchas cuentas pendientes. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En 2024 este podcast fue reconocido por la legislatura porteña como de aporte a la comunicación social de la ciudad, un reconocimiento que no solo celebro, sino que refuerza mi convicción sobre lo que hacemos acá. Esta temporada además tiene una yapa extra, que es que estoy siendo parte de una incubadora que es Matter, invitada por Luján Hider, de la marca Hider. Es una invitación a gestar proyectos, sostener vínculos y transformar realidades. Algo que vengo intentando hacer con Nope desde el inicio. Gracias por estar del otro lado, por compartir y por seguir siendo parte de esta comunidad. Hello, Lucía. Qué ganas de hablar con vos siempre. Me encantó esa introducción. ¿Te gustó? Bueno, después te la paso para que la uses. Me encanta cómo lo escribiste. Bueno, gracias. No. Me encanta estar acá. Me encanta que estés, estoy chocha y además es un tema que me gusta mucho. Siempre me gusta entrevistar, pero cuando son temas que siento que tengo como predilección, obvio estoy más emocionada, como hoy. Igual no vas a zafar de la pregunta de rigor, la primera, que es ¿qué querías ser vos cuando eras chiquita? En este podcast esa es la pregunta de rigor. Y yo creo que quería ser secretaria. Pero ¿sabes por qué? Porque te querías vestir. No, porque yo veía algo, mi abuelo laburaba en su escritorio y veía mucho papel, mucho sello, calculadora. Entonces, administraba un campo. Ok. Y entonces creo que en realidad lo que me gustaba era estar en contacto con lo que hoy es mi herramienta de laburo, que son papeles, lapiceras, como viste la tecla, tiqui, tiqui, tiqui. Me gustaba mucho el ruidito de la calculadora que hacía mi abuelo, entonces yo flasheaba con ser secretaria. Pero en realidad ahora sí lo veo, sí, con el diario del lunes me doy cuenta que en realidad lo que me gustaba son las herramientas, los props que necesito para hacer mi laburo. De hecho, mi escritorio está abarrotado, soy muy desordenada. Mirá. En mi escritorio está abarrotado de libros, agendas, cuadernito, lapicera, resaltador. Pero ¿en qué momento te diste cuenta que no querías ser secretaria y que ibas a perseguir otra cosa? Eso fue evidente. Yo de hecho hago primero, como tenía mucha facilidad con el inglés, hago primero el profesorado de inglés en las Lenguas Vivas aquí en Buenos Aires y luego hago periodismo, porque ejercí la docencia. Mira. Y dije, esto no es para mí, pero al mismo tiempo estudiar profesorado de inglés en las Lenguas Vivas, que son 5 años muy intensos, me dio toda la base para analizar textos, argumentar, saber hablar, saber pararme frente a una audiencia que eran los chicos, claro, el alumnado, y hablar y saber proyectar la voz, no tener vergüenza. Hay un montón de herramientas didácticas también y pedagógicas que hoy las uso en mi modo de comunicar, las tengo de ahí. Sin duda, yo creo que, hablando siempre con todas las mujeres que tuve el privilegio de entrevistar, siempre esos pasos, ¿no?, de la vida pasada, la vida anterior, tienen una funcionalidad en el hoy o en la vida que uno termina construyendo. Nada
fue una pérdida de tiempo ni estuvo En fuera de absoluto, lugar. Tal cual, es tal cual lo que decís. Yo, si no hubiese hecho la carrera de profesorado de inglés y luego, cuando la ejercí, decir, esto no es para mí, y luego darme cuenta que mi fortaleza estaba en el periodismo, en un momento dije, bueno, ¿qué es lo que a mí me gusta hacer cuando en mi soledad? Bueno, me gusta leer, me gusta escribir. Escribo, hace poco encontré unos poemas que yo escribía cuando tenía 14, 15 años, un cringe total, pero ya había algo ahí, ¿no? Como mío de la expresión. Bueno, mi padre, lector compulsivo, también periodista, hay algo que también vi en mi casa de la biblioteca gigante, mi papá siempre leyendo, mi papá muy periodista televisivo, que imposta la voz y que sabe estar en un escenario y hablar, y yo todo eso, todo de niña. Mamaste. Y por otro lado mi madre con un local de cotillón. Amo. Entonces yo tenía, por un lado, el periodismo de mi padre y toda esa beta intelectual, y después tenía la fiesta y la fantasía que es mi madre, que sigue siendo así. Entonces hoy me lo pongo a pensar y digo, bueno, cotillón, ¿no? Pulseras, salir con sombreros de la tienda del local de mis viejos. Creo que es como un mix de lo que soy hoy. Espectacular. Sí, y me di cuenta de esa relación hace relativamente poco. Bueno, suele pasar eso también, ¿no? Que uno va, como hay años de tu vida que vas, y de repente puedes parar y reflexionar y mirar más elementos. Cuando uno es más joven, hay menos pistas, fuiste dejando menos miguitas en el camino, se me ocurre. Y ahí, ¿cuánto tiempo ejerciste la docencia para que arrancaras de cero? ¿Seguías ejerciendo mientras estudiabas? Sí. ¿Qué armaste ahí? Okay. Tal cual. Yo comienzo a dar clases a los 21, Sí. que recuerdo que mi padre me decía, Lucía, no quiero que trabajes, no necesitas trabajar, vas a descuidar la carrera. Le digo, papá, no, yo quiero tener mi plata, o sea, quiero, no, yo sé que no me falta nada, pero yo quería ser independiente, no quería tener que pedirle permiso, o, bueno, quizás mis viejos tampoco estaban en una posición tan acomodada como para... no sé, imagínate, yo soy de una ciudad del interior, de Chacabuco, 50.000 habitantes, yo me vine a la gran ciudad a estudiar, y para mí esto fue una liberación de ver gente vestida distinta, experimenté otra libertad, otra data, otros sonidos, todo, ¿no? Era, no sé, viajar en subte, Claro. que para un porteño es algo súper usual, o usar una escalera mecánica. Eran cosas que no eran comunes para mí. Y entonces, yo siempre fui muy y aún hoy, con 39 años, que ya hace desde los 18 que vivo en Ciudad de Buenos Aires, yo sigo maravillándome de que esta ciudad sea tan hermosa y tan grande y que haya tanta gente tan distinta. Y yo, volviendo a tu pregunta, porque me fui por las ramas, creo que di clase, ponele 4 años, sí, en ámbitos privados y públicos también. Era también bastante difícil. O sea, niños primaria. Sí, claro. tercero, cuarto grado. Qué horror, me muero. Pero luego también lo que me dio la docencia de inglés fue que terminé dándole clases al editor jefe de la Rolling Stone. Entonces, genial, yo claro, iba ahí tenías otro asset. Claro, fui a la redacción de Rolling Stone y dije, yo quiero esto. ¿No? ¿Así fue? Y un poco me gustó ver que había otro mundo que me llamaba la atención, ¿no? Y entonces bueno, cuando me doy cuenta que yo no me veía laburando de docente de inglés de acá a 10 años, dije, bueno, ¿qué hago? Y hice periodismo en TEA. Y recuerdo que un profesor, yo me sentía bastante, me juzgaba mucho, me autojuzgaba porque nuestros profesores y profesoras nos preguntaban, bueno,
van a buscar alguna especialización, van a hacer periodismo general, como tienen que comenzar a pensar, ¿no? Y un profesor al que yo respetaba y admiraba mucho, Alejandro Pairone, era muy letal también, un día nos dijo, hagan un ejercicio, estamos hablando que no había redes sociales, no, básicamente, no estaba Facebook solamente, no, ponele. Hagan este ejercicio, vayan a un kiosco de revistas, cuando todavía había muchas revistas, y hagan en un pantallazo, imagínense en cuáles de esos medios les gustaría laburar. Trabajar. Y yo elegí Vogue. Obvio. Qué bueno que encontraste una Vogue en el kiosco. Sí. Eso fue un montón. Ahora no encontrás ninguna. Nada. No sabemos qué Vogue encontraste. La de Latinoamérica era. Y sí, seguramente claro. haya sido esa. O suponete que había encontrado la Harper's Bazaar Argentina, claro, ¿no? En esa época. ¿Qué año estamos hablando? Y hará 13 años, 14. Ok. Una cosa así. 2010, 2009, 2008, por ahí. Y me sentí bastante boba por mi elección, sobre todo porque mis profesores elegían a algunos alumnos, alumnas, y les decían, vos tenés una buena carrera porque tenés una buena carrera por delante porque biribiri, ¿no? Te daban, ya, yo había sido una de esas, claro, pero yo tenía compañeros que estaban muy bien puntuados por los profesores que iban a hacer periodismo político. Claro, ¿te pareció que era poco? Me pareció que era muy banal y sí, bobo, superficial. Y que en algún momento me di cuenta que chocaba como este gusto que yo tenía o interés que tenía por la moda con mis valores feministas, y ahí es que empieza todo el camino que concluye con la curva de la moda. Me interesa. Sigamos por ese camino. Yo tuve la suerte de que seguía estudiando en el último año de TEA, yo laburaba como docente de inglés, cosas que podés hacer solo cuando sos pendeja porque tenés mucha energía. O sea, yo iba... Sí, el día tiene 35 horas. 35 horas literal. Sí. Yo salgo el último año de TEA, el tercer año de TEA, a mí me contrata el diario digital del Grupo 23. Entonces yo ya salí con laburo de periodista. Y empecé a hacer como tímidamente moda en este medio, te estoy hablando de hace 14, 15 años. En TEA, perdón que te haga un paréntesis, sí. ¿No había ningún docente que laburara en moda? No. O sea, de ahí nadie te podía mentorear, no. Ni nada. Nada, Mira. Fue todo autodidacta. Luego conocí a Javier Arroyuelo, que realmente él... mi visión sobre la moda se la debo casi a él. No diría, quizás no lo particular sobre el feminismo o sobre la perspectiva de género, pero sí a leer la moda y a entender que es algo muy profundo y que requiere de un hambre intelectual profundo también. Javier Arroyuelo, periodista especializado en moda, que ha trabajado en Vogue Italia, Francia, amigo de Karl Lagerfeld, amigo de Paloma Picasso. Tuve la suerte de que él, daba unas clases sobre moda, y te estoy hablando de hace 12, 13 años también. Y tomé clases con él y ahí se me abrió un mundo conocí a colegas muy queridas que hasta el día de hoy la rompen y como que fuimos medio una escuelita ahí, éramos 4 o 5 en su monoambiente de 11. Él daba las clases en su casa. Él daba las clases en su monoambiente. Y fue como una búsqueda muy autodidacta esto de periodismo de moda, porque no había nada. Y aún hoy hay... Sí, ni hablar, yo eso iba a decir después, pero no quería interrumpir tu relato de que es como muy limitado acá. Sí. Es limitado. Es limitado. A cosas históricas, digamos, o personajes que han ido quedando como en esos roles. Por un lado, dejaron de haber también medios en los que tradicionales. Sí. Y por el otro, yo siento que no hubo... es como, obviamente es parte de lo mismo. Al no haber tanto medio, es imposible que proliferen también
las personas que empiezan a trabajar en ese medio. Tal cual. Este tema. Tal cual. No, sí, y los medios que hay, los que han sobrevivido, tienen una manera de hacer las cosas. Que algunos se han adaptado mejor que otros, algunos no pueden adaptarse quizá, algunos no quieren adaptarse. ¿Y cómo fue que vos ahí, o sea, cómo decidiste tener como tu propio espacio, tu propio medio? No había en ese momento Instagram. No, yo comienzo como ¿Qué empezás a hacer? Un largo camino en el periodismo, los medios tradicionales. Okay. Hice mucho, laburé mucho en medios digitales. Que ya en esa época estaban... Pero medios digitales te estoy hablando de hace 13 años. Sí, es cuando empieza. Yo laburaba en ámbito financiero en el 2000, me fui en el 2007 y ahí empezaba la web. Bueno, yo estoy en el primer diario digital del Grupo 23, claro, que luego fundió, quebró. Bueno. Sí. Y ahí empiezo tímidamente a hablar de moda. Luego laburo en una revista haciendo toda la estrategia digital, como las redes, trabajando mucho en redes. Bueno, luego hago otros trabajos, directora creativa en una agencia, bla. Pero a mí lo que me movía era, yo quería hacer periodismo. Claro. Yo quería... Sí, la redacción que habías visto en Rolling Stone. Tal cual. Y en un momento me di cuenta que los medios de información de moda que yo consumía estaban todos en inglés. Claro. Y empecé a hacer como un ejercicio de interrogarme, de tratar de encontrar el patrón entre estos medios que yo consumía, y caí en la cuenta que me gustaban estos medios porque tenían una mirada más sociológica, más feminista, más comprometida, más política. Y dije, che, acá en Argentina, bueno, te diría en Iberoamérica, no encontraba algo así. Y dije, qué macana, porque es muy prohibitivo para un montón de personas el inglés. Y segundo, acá hay un nicho, acá hay una beta, ¿no? Como para explorar. Y empezó, la curva de la moda comienza de modo muy catártico. Yo escribiendo cosas que a mí me gustaría leer como lectora, sin ningún tipo de idea de, quiero poner el medio de comunicación biribiri con... ¿Las escribías como para vos? Era como catártico. En ese momento no se lo mandabas a nadie. Lo subía a Instagram. Lo subías a Instagram. Okay. Se me vino a la cabeza el nombre, la curva de la moda, por las curvas de los cuerpos, y me gustó esto que tuviese sentido con el péndulo de las tendencias de la moda, ¿no? Como que siempre vuelven. Bueno, me hizo sentido, no podía creer que estaba el handle disponible. Y hice un logo espantoso y empecé a subir cosas que escribía y la gente... ¿Y ahí con qué ilustrabas? Era la época en la que iba una foto. Exacto, claro. Sí, iba una sola foto, ni recuerdo, creo que además escribía en el copy, ¿no? Okay. Empezó así, muy sin pensarlo. Yo soy muy yo me mando, no pienso mucho, como me mando. Acá es la parte que te pregunto de qué signo sos. Espero que no seas de Sagitario. No soy de Sagitario. Porque somos todas de Sagitario. No, soy de Libra. Soy de los últimos días de Libra. Mira, que es octubre. 22 de octubre. Bien. Estoy ahí. En el casi Escorpio. Casi Escorpio. Mira. Que tengo una amiga que sabe de astrología, yo no sé nada, sí. Yo sé cero de astrología. No, yo tampoco, pero es como que cada vez que pregunto me contestan que son de Sagitario, y yo también soy de Sagitario. Entonces queda como en la película, ¿viste? Gachipachi. Gachipachi, tal cual. No, soy de Libra y me perdí con la conversación. Sí, yo te saqué tema. No, vos estás diciendo que sos muy de mandarte a hacer. Sí. Por eso es que te había preguntado. Me mando a hacer, no pienso mucho. Y bueno, luego viene la pandemia, entonces estábamos
todas con el celular. Pero ahí tuviste como un feedback, te diste cuenta que había más gente Sí, que le interesaba lo mismo que vos. Gente que yo no conocía, Eso, gente que yo claro. no sabía quién era, porque si te likean o comentan amigues, decís, bueno, buena Claro. onda, pero comenzaron Empezaste a ver que Sí, se movía. Sí, que se movía. Y dije, che, Acá hay algo. Acá hay algo. Luego la conozco a Ana Julia, que es mi socia. Luego la sumamos a Marianela, que también es mi socia. Somos 3 socias en la Curva de la Moda. Y, Ok. y la equipa, como la llamamos, más grande, somos 6. Y gracias a Ana Julia y gracias a la mirada de Marianela también, es que la curva puede crecer, porque yo sola no podría, soy una sola persona, mi tiempo es finito, mi presencia es finita, mis ideas, o sea, yo soy como la cabeza creativa y la que dice vamos para allá porque la misión de la curva es esta y si trabajamos con tal marca será en estos términos, Ok. pero Ana Julia, que es la maga de la estrategia y de pensar el negocio a largo plazo, y Marianela, que es contadora y que es muy creativa también, entonces ella es la que se encarga de todo lo que a mí me aburre, o sea, tanto Ana Julia como Marianela, que son muy buenas ambas en lo que hacen, apasionadas de lo que hacen, que es un trabajo que yo nunca podría hacer. En un momento me di cuenta que sí, yo quería que esto fuese un camino largo, había que pensarlo como una empresa estratégicamente. y quería laburar con mujeres. ¿Eran amigas tuyas o No. aparecieron de la curva? No eran amigas mías. Marianela, yo la seguía en Twitter y me gustaba mucho que puteaba un montón, como que era brava. Sí. Y yo sabía que era contadora y dije, uy, cómo me gustaría que una mujer así de brava manejara mis números, como Sí. que me cuide, ¿no? Claro. Y Ana Julia, una chica muy inteligente, muy nerd, muy sweetie, como lo opuesto a Marianela, casi diría. La conozco por alguien en común. Ella leía La Curva cuando era algo muy amateur. Ambas leían La Curva cuando era algo muy amateur. Y así empezamos. ¿Y cómo te propusiste, cuándo eso empezó a ser tu trabajo como full time, ¿no? Porque ¿de qué vivías Sí. mientras? ¿De qué viven? Esa es la pregunta, señora. Al comienzo... No, la pregunta es eso, entender que Sí. uno se tiene que armar estratégicamente y ir llevando, ¿no? Pero escuchame, arrimando claro. el bochín a lo que quiere. Al comienzo, cuando comienza la curva de modo amateur y catártico, yo era directora creativa en una agencia de comunicación Ok. y relaciones públicas y tenía bastante libertad con mi tiempo. Yo había ingresado en esa agencia diciendo, ok, vos me llamaste para que yo esté acá, Pero tengo estas condiciones. ok, Llego a la hora que puedo. puedo, si no tengo nada para hacer, me voy antes, o sea, no voy a venir a calentar Claro, la silla. Mi jefe en ese entonces entendió y en un momento dejó de ser como desafiante ese trabajo. Yo ya había comenzado con La Curva y en un momento me di cuenta que yo, para que La Curva creciera, tenía que soltar esto y empecé a hacer como un balance de mis privilegios. Pensé lo siguiente: si yo durante 5 meses no facturo nada siendo la cabeza de la curva de la moda sin la agencia, ¿cuáles son mis gastos? ¿Cuánta plata tengo ahorrada para poder bancarme este salto al vacío? Y en un momento me di cuenta que tenía todo para animarme y que en el peor de los casos, si no funcionaba en esos 5 o 6 meses que me había dado de changüí, bueno, Laburo. iba a tener que buscar un laburo. Que sabía que iba a encontrar, que como... Lo hice con muchísimo miedo, por supuesto, ahora te lo cuento con el diario del lunes, recanchera, pero yo estaba aterrada. He llorado un montón. He tenido pseudo ataques
de pánico, no sé si esos han sido ataques de pánico, pero... Te sentiste inundada por el un miedo, montón de dudas, la angustia. Pero ¿por qué? ¿Qué te parecía, si los números te cerraban, qué pensaste? Tal vez esto se pincha. Y viste que medio que, digo, ¿me estaré autovendiendo espejitos de colores? ¿Te agarró esa misma sensación que cuando fuiste al kiosco y te gustó Vogue y te pareció que era poco? No, me pareció que yo soy periodista, claro, que yo sé hacer ciertas cosas, pero que yo no soy una mujer de negocios. Yo no puedo tener algunas habilidades que he mejorado también porque en esta agencia teníamos clientes grandes, claro, y yo armaba las presentaciones y vendía las ideas creativas y yo decía, che, si yo le puedo vender esta idea creativa a fulano, ¿por qué no la me vendo yo? Claro, no lo vendo como con ideas mías para la curva. Pero todo te agobia, todo es un montón. Yo estaba sola, en la curva de la moda. Luego, cuando entran Ana Julia y Marianela, fue todo mucho más sencillo. Ahí vos ya habías dejado tu trabajo y dijiste, me tiro acá al vacío. Sí. Y después aparecieron ellas. Exactamente. Qué bien. Y también tuve la suerte de que Ana Julia y Marianela, como eran lectoras de la curva y eran parte de la comunidad de la curva, entendían la misión del medio y estaban muy comprometidas, porque yo al comienzo les pagaba de modo simbólico casi. Luego acordamos ir a porcentajes, tenemos como ahí unos arreglos entre socias que nos funcionan bien. Tenemos un diálogo súper fluido, que eso también es clave. Hemos tenido nuestras discusiones, por supuesto, que siempre... Por eso amo trabajar con mujeres, porque hay un entendimiento. Siento que hay capas que yo no tengo que sacar para trabajar. Como que ya está ahí. Ya está ahí. Si hay alguna de nosotras que está pasando por un mal momento de salud o siente que necesita un descanso, se lo damos. Como hay un gran, como que nos mueve un poco el goce y están todas en la misma. Somos todas feministas, hay transparencia también en cuánto gana cada una, cuánto le vamos a pedir al cliente, cuánto de lo que se le pide al cliente le corresponde a cada una. ¿Y cuándo te diste cuenta que en realidad, además de ser un medio en el que podías decir lo que pensabas y que no había nadie por ahí haciendo algo similar, se podía además transformar justamente como en un negocio que, no sé, negociaras con otras marcas? ¿Cómo te diste cuenta con quién podías hacer partnerships y alianzas? Y yo trabajé mucho tiempo en medios de comunicación y yo entendía cómo funcionaba el negocio. Okay. Ahora, eso no significa que considero que sé hacer negocios, pero ahora que tengo una estructura y que tengo dos socias que me apalancan en cuestiones como yo puedo tener una reunión con un cliente y entender cuál es la alianza que podemos hacer, porque creo que en cualquier proyecto en donde se juegan valores personales, como puede ser este podcast, totalmente, por ejemplo, sí, hay que intentar, que es muy difícil, equilibrar entre lo que una cree y volver siempre como a los cimientos de por qué comenzó este proyecto. Totalmente. Y ver cómo eso se negocia con tal marca que quiera poner guita, porque hay marcas que entienden. Hay marcas que entienden que, creo yo, el bien más escaso que tiene hoy el mundo es la atención de las personas. Y que si vos sabés captar la atención de las personas sin traicionarte, porque eso se nota al toque. Hay algo que me molesta mucho del mundo de la moda, que es esto de aparentar, ¿no? Y de la pose, de que para llegar a ciertos lugares tenés que actuar de tal manera, tenés que ser
no tenés que ser buena onda con tus colegas, que hay como mucho resabio de la escuela de los 90 de la moda, Sí. que para mí ya quedó vetusto, ya no va más. Y a lo que voy es esto, hay que encontrar el equilibrio entre tratar de nunca traicionarte en lo que crees y por qué comenzaste este proyecto, y bueno, hasta dónde estos valores que vos tenés le convienen a ciertas marcas. Hay ciertas marcas y ciertas audiencias a las que yo sé que nunca voy a llegar. Y está bien que así sea, porque yo no quiero llegar a todo Si el no mundo. compartís valores, o no hay un overlapping de intereses, ni de valores, ni de nada con esa marca. Exacto. Me interesa eso porque quiero entender justamente, se conecta con lo que te pregunto, porque es como, fue proactivo, vos te armaste una lista, ponele, de personas que podrían ser tus clientes o que podrían colaborar con la curva, o fue al revés, primero te vinieron a buscar y ahí eso se te prendió una lamparita y dijiste, che, mira, hay todo este universo de gente que tal vez no estaba viendo y que yo puedo aportar valor ahí. Yo no recuerdo bien cómo fue. Ok. Sí recuerdo que los primeros trabajos que tuve con la curva, antes de que estuviera Ana Julia y Marianela, eran más bien de dar charlas. Ok. Como, sí. Te fuiste volviendo como una especialista en un tema. Sí, sobre todo como al comienzo era mucho tipo moda y feminismo. Ok, claro. Cómo leer la moda con perspectiva de género, que siento que fue como lo que me identificó o lo que identificó a la personalidad de la curva desde el inicio. Sí. Luego nos pusimos más profundas, teniendo en consideración, bueno, al mismo tiempo cuando tu comunidad va creciendo, te sentís cada vez más avalada, ¿no? Como, che, si nadie está hablando de cómo el avance de las derechas populistas en el mundo impactan en el estilo de lo que vestimos, que tiene que ver con los valores y con el rol público de la mujer, ¿no? Social. Voy a ver hasta dónde puedo decir lo que opino yo sin que la gente me deje de seguir a mansalva. Claro. Hay ahí también Sí, un fino equilibrio. un fino equilibrio. Puedo ser mucho más zarpada en algunas redes que en otras. Sí, uno va aprendiendo a tener como una personalidad pública que por ahí antes Tal también no cual. la tenías. Pero siempre voy a decir Sí, lo lo que que opino. pensás. Tal vez no todo. Tal vez no todo, pero por ejemplo, la semana pasada que hubo represión afuera del Congreso, Sí. que le abrieron la cabeza a Pablo Grillo, un fotoreportero, que la policía de la ciudad y la Policía Nacional, había 6 fuerzas policiales en las calles que han reprimido a jubilados y jubiladas. Te cuento como un ejemplo para Sí, que sí. se entienda lo que quiero decir. Yo ese día tenía pactado un contenido con una marca. Le escribo a la marca y le digo, mira, como cabeza de la curva de la moda, me parece que yo no puedo hablar de otra cosa que no sea lo que sucedió ayer en el Congreso. Es algo que mi audiencia espera y es algo que yo esperaría si fuese Claro. lectora audiencia. de la curva. La marca entendió Perfecto. perfecto. Sí, Lu, que prime la empatía y el sentido común. Ustedes conocen a su audiencia. Y entonces yo usé ese día para hablar sobre la represión, de lo que había sucedido en las stories. ¿Tiene que ver? ¿Hay un nexo directo con la moda o el mundo de la estética y de la belleza? No. No. Pero yo soy una periodista, cabeza de un medio de comunicación en Argentina que vive en la ciudad de Buenos Aires. Yo no puedo perder noción del contexto, porque no te puedo hablar de la última colección de Biribiri o que Anderson se fue de Loewe, Sí. si están cagando a palos a jubilados. O sea, no me resulta ético. Y yo, si fuese lectora de la curva, te dejaría de seguir, porque es algo que yo hago. Cuando suceden estas cosas tan graves que ponen en jaque la salud y el bienestar del pueblo argentino, yo digo, a ver si esta persona de la que espero que diga algo, dijo algo, no, unfollow. Eso es algo que hago yo.
tal vez la gente pierde la noción de que tiene el poder de hacer unfollow todo el tiempo y que es casi lo único que uno cuando empieza a hacer, ¿no? Seguir y seguir rebaño, que es lo que termina pasando mucho en redes sociales. En el fondo vos podés decidir dejar de seguir. Por eso yo entiendo que no, la curva de la moda sí, no es para todo todos. el mundo. Hay medios de moda para todo el mundo. Yo no quiero que la curva sea eso, porque yo no lo leería, porque me torra. O sea, no. Si el medio de comunicación se ve igual que 20 otros, si se charlan los mismos temas de la misma manera que 20 otros, ¿cuál es el sentido? ¿En qué estoy invirtiendo mi tiempo, mi talento, mi cabeza? No, me encanta lo que decís porque además justo antes de que empezáramos a grabar, yo justo te preguntaba por esto de todo este cambio de figuritas de diseñadores en las casas internacionales, justamente en Loewe, en Versace, en Chanel, en qué sé yo, y vos me empezaste a decir, bueno, qué sé yo, es un tema, son números, son empresas haciendo negocios. Tal cual. Y yo te decía, coincido, pero después hay como un impacto también de largo plazo que tienen, como, sin querer minimizar del todo a la capacidad creativa de muchos de estos allá o acá, que también me gustaría que habláramos de acá, de la gente que hace o que ha cambiado, ha impactado momentos de la moda, que la moda es como una representación de cada uno de nosotros todos los días. Digo, salir en bolas todavía no es legal, no es posible. Cada día a la mañana, cuando uno decide qué ponerse para salir a enfrentar el mundo, o la angustia, o lo que sea que le esté pasando, hay una toma de decisión ahí que está influenciada por un montón de cosas que ni percibimos muchas veces, otras veces sí. Entonces, cuando vos contás esto de lo que fue la represión y de que sentías que era fallarte a vos y fallar a las lectoras, no hablar de lo que estaba pasando, puede ser que no sea directamente un tema de moda, pero es un tema social sin duda. Sin dudas. Y la moda es un tema social. Sin dudas. Y entonces yo entiendo que totalmente es como vos decís, o sea, bueno, y tiene un impacto en todo, y si yo hoy no hablo de esto, ¿quién soy? ¿No? O si esto no me está interpelando hoy. Perdés credibilidad. Exactamente, no puedo hablar mucho más de otros temas. Lo único que tengo yo como periodista es la credibilidad. Si mis lectoras y las lectoras de la curva en algún momento dejan de creer en mi palabra, como entonces la coherencia, que es muy difícil de mantener, también siento que se ha subestimado mucho a las audiencias, que es algo que yo desde el inicio de la curva dije, nunca voy a intentar, o sea, estar muy atenta a nunca subestimar la inteligencia de mi audiencia. Así nos pasa que tenemos una audiencia muy exigente, que, bueno, quizás sería mucho más fácil tener una audiencia que te dice que sí a todo, pero nuestra audiencia como es un ida y vuelta, a veces los comentarios, se arman conversaciones súper interesantes entre personas de la comunidad, que son conversaciones muy profundas, que yo las leo todas, ¿no? También leo todos los mensajes. Es un trabajo extra esto de no subestimar a tu audiencia. Claro. Porque sería mucho más fácil poner emoji, corazón y listo. No es el tipo de medio de comunicación que queremos hacer con las chicas, con mis socias y con la equipa. En ese tema, digamos, si vos tuvieses que pensar desde que nació la curva ahora, ¿cuáles son los temas que vos te das cuenta que mejor son recibidos o más anhelan las personas que leen la curva? Yo creo que pasa algo, recibimos muchos mensajes privados. Cuando hay un hecho, voy a bajarlo a un ejemplo. Cuando asume Trump, por ejemplo, este año, que es como, bueno, la confirmación de que... Por segunda vez. Claro, de nuevo. La confirmación de que la política mundial
está yendo peligrosamente, desde mi punto de vista, hacia una derecha conservadora, que siempre quienes pierden con el retorno de la derecha somos las mujeres y la clase popular. Cuando asume Trump, sucede que los medios internacionales de moda empiezan a flashearla con el look de Melania, con el sombrero, y qué elegante, y qué chic, y qué refinada. Ay, volvió la elegancia a la política. Y la audiencia de la curva, con ganas de entender por qué lo que estaban viendo algo les hacía ruido. Es como que la audiencia dice, che, acá hay algo con este hecho que sucedió que me hace ruido, no sé ponerlo en palabras, ayúdame a poner en palabras qué es lo que me hace ruido y por qué me está haciendo ruido esto. Y entonces la nota analizaba el sombrero de Melania, que no mira a la audiencia. Después hacemos un chiste con que quizás lo que quería era no tener que besar al asqueroso de su marido, porque yo me pongo en la piel de Melania, que también alta facha, igual que Trump. Sí. Entiendo que no quiera besar a su marido, pero siento que gran parte de la audiencia de la curva viene buscando un entendimiento de algo que les hace ruido y que no entienden por qué. Otro ejemplo que sucedió hace poco es Kanye West con su novia, esposa, Bianca Censori, en los Grammys, ella completamente desnuda y él todo vestido de negro, y salieron algunos varones periodistas heterosexuales, heterosis, a defender el acto, la perfo creativa de Kanye West. Ay, que él es un genio incomprendido, lo tienen que entender, él es tan brutal, es negro, es varón, es paqui, es tan creativo y artista, no es su bipolaridad y no sé qué. Y yo en un momento, es como, no, chicos, basta. ¿Qué es este biribiri idiota de... Creo que me estoy... sacando un poco la entrevista. No, está bueno. Pero, ¿qué es este biribiri que nada tiene sentido? Es una mujer desnuda. Y quien está ejerciendo el poder ahí es él, el varón detrás, que le da la orden de quitarse el abrigo, que él está completamente vestido y ella completamente desnuda. Él ejerciendo el poder. Y entonces son esos posteos que se vuelven casi virales, porque siento que las personas, hay algo que les hace ruido y medio que la curva les ayuda a entender por qué les hace ruido. Hay una explicación para que a vos te haga ruido todo esto. Y es como un momento de... Sí, también un alivio de sentirse representado en algún lado. Y de sentir como, claro, che, hay otras pibas que piensan que les hizo ruido también, claro. Sí, que eso es también fruto mucho de lo que decíamos antes, de que no hay medios mainstream que se animen a cuestionar. Pueden. Claro, bueno, porque pierden los sponsors. Exactamente, eso iba a decir, pierden en los espacios de publicidad, y ahí es como algo interesante siempre hablar, que siempre que tengo la oportunidad de hablar con un periodista, como intento traer eso, que tal vez el que no trabaja en los medios no termina de entender cuánto de lo que se consume hoy en los medios de comunicación está basado, siempre fue el auspicio, el anunciante, y qué sé yo. Pero hoy, además de eso, desde que todo está tan digitalizado, es la información, digamos, que brinda, los números que brinda, la data que brinda, qué es lo que se lee más, y qué sé yo. Entonces vos terminás viendo lo que en el fondo la mayoría de la gente hace clic, que no necesariamente es lo que a vos te interesa, pero eso es lo que siempre te va a empezar a aparecer arriba, como lo que pasa cuando scrolleás en Instagram digamos, y lo que te tira el teléfono es lo que sabe que vos más consumís. Pero acá es lo que más consume la gente, no es más. Hay un periodista que opina así y lo ponemos en una columna, o tenemos este otro periodista que opina así. Y menos en moda. Y tenemos a los dos. Pero yo creo que en moda y en ningún otro ámbito, honestamente, te digo, para mí hay como una escasez de opiniones
jugadas. No, yo creo que en política, los periodistas políticos que están siempre tan atareados en este país hermoso, Sí. Yo creo que sí es más fácil No, obvio es más fácil. entender con qué bueyes harán. Tenés que leer muchos medios para entender. Ah, bueno, pero ese Muchos. es un ejercicio que Muchos. No, que ese es lo que quiero recordarle siempre a la gente que hay que hacer. hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Sobre todo con hechos como los que están sucediendo lamentablemente en la Argentina, ya sea con represión, con inundaciones. Yo siempre hago el ejercicio de pimponear en 4 canales en YouTube, porque no tengo cable. Siempre pimponeo entre C5N, La Nación, ponele que puedo poner un Futurock o un Gelatina, más TN. Y entonces, mirando esos 4 canales, yo me armo una radiografía de lo que está sucediendo. Ah, bueno, si esta persona que persigue o que defiende estos valores, estas empresas, estos políticos, está diciendo esto, bueno, lo voy a comparar con lo que dice este que... Exactamente. Y entonces es un ejercicio que suelen hacer los periodistas, que lo debería hacer toda la Lo debería ciudadanía. hacer toda la ciudadanía, eso es lo que digo, es como es un trabajo que hay que tomar conciencia de que hay que hacer. Y es verdad que en la moda no hay, porque no hay ni siquiera tantas voces diciendo nada. Y en los medios tradicionales tampoco hay espacio para ese tipo de análisis que hacen ustedes. No, en los medios tradicionales no, pero sí siento que hay muchas marcas, bueno, las marcas con las que trabajamos Sí. nosotras son marcas que entienden perfecto. Cuando tenemos una reunión, entienden cuál es el valor que tiene la curva de la moda. Yo desde el inicio, que es algo que siempre le digo a mis socias y a la equipa completa, que lo más importante de la curva de la moda siempre, y siempre será así, es la audiencia. Es la piba que nos lee yendo al laburo, en el bondi, en el tren, en el auto escuchando el podcast. Mi lealtad es con esa chique, no es con la marca. La marca después va a venir a buscar toda esta lealtad que yo tengo y esta atención que yo tengo con la audiencia, que es lo más difícil de mantener. Totalmente. La atención y no ser un medio de comunicación que genere ruido, como generan ruido Todo. tantas otras personas Todo. y medios. Sí, estamos como muy rodeados de mucho ruido. Ahora fue Bafweek. Sí. Hay medios de comunicación que cubrieron todos los desfiles. Yo he ido a un montón de desfiles. Lo que no me gusta, lo omito. No tengo por qué hablar de todo. ¿Es todo interesante? No. ¿Es todo interesante para mi audiencia? Mucho menos. ¿Qué fue lo que llamó mi atención de tal cosa, de este evento? Esto y esto. Que tiene sentido con la misión de mi medio, que tiene sentido, que a mi audiencia le va a resonar por algo. Y se trata de esto, de no generar tanto ruido, tanta infoxicación. Como... Me encanta. Ahora, me gusta eso que decís, que las marcas con las que trabajás lo entienden. Lo entienden perfecto. Eso, ¿qué es lo que vienen? O sea, son marcas que realmente tienen esos comparte propósito. Sí. ¿O hay como solamente una cosa marketinera de decir, bueno, esta es la que va? Yo creo que a veces nos olvidamos que las marcas están formadas por Tienen que personas. vender también, No, claro. y que están formadas por Sí. personas. Entonces, la mayoría de las marcas con las que laburamos, sus representantes humanos forman parte de la comunidad de la curva y entienden de qué va toda la cuestión. Y se sienten interpeladas. Se sienten interpeladas y entienden también que, otra vez, esto, que captamos la atención de la audiencia porque hablamos de... Bueno, viste que en la bio de la curva dice la moda como nunca te la contaron. Que hacemos eso todos los días, quizás no todos los días porque no todos los días publicamos cosas, esa es otra cosa. Si no hay algo interesante para decir,
me voy a quedar callada, me voy a quedar pensando en este dato que llamó mi atención y voy a escarbar un poco. Como no es necesario publicar todos los días, no todos los días, yo tampoco me apuro, por ejemplo, en decir algo. Yo no soy una computadora que veo un hecho relevante para el mundo de la moda y al toque tengo una opinión. No, bueno, la opinión debe macerar. Lo vas procesando. Sé que la audiencia lo entiende. ¿Cuándo vas a hablar de biribiri? Bueno, banquen, qué sé yo, estoy viendo qué opino, estoy pensando, qué sé yo, necesito salir a caminar para ver qué opino de esto. Ahora, ¿eso es algo que vos lo tuviste desde el principio o lo fuiste desarrollando? Esta no necesidad de, que es algo muy normal cuando uno está en redes, de responder inmediatamente a todo o de estar presente permanentemente. ¿Decís que ya lo tuviste resuelto desde el principio? No, pero en un momento me di cuenta que no puedo estar en todos lados por una cuestión obvia y tampoco quiero estar en todos lados y tampoco quiero estar disponible todo el tiempo porque no sé si ese es el mensaje que le quiero dar a posibles marcas, a la audiencia. Hay cosas a las que les voy a prestar atención y hay cosas que creo que no merecen mi atención, que es ruido. ¿Qué cosas sentís que hoy son interesantes hablar de la moda local acá? Hay marcas que estoicamente, marcas pequeñas siempre son, que estoicamente siguen trabajando un concepto y una deuda que para mí tiene la moda, dos deudas, que para mí tiene la moda, que es, por un lado, la representación de cuerpos diversos, de corporalidades diversas, y por otro lado, la búsqueda de no generar más desechos, ¿no? Que son dos, y si hay marcas que ataquen ambas deudas, es el sumo. Que hay marcas en Argentina, por suerte, hay marcas que veo que están haciendo un lindo trabajo. Me gusta mucho lo que hace Lulu Hider, me gusta mucho lo que hace Limay, me gusta mucho lo que hace Gone. Hay marcas que son siempre marcas pequeñas, que entienden que quizás nunca sean masivas y ahí está el encanto para mí, Yo no encuentro como... Yo creo que si querés ser masivo, hay particularidades de la marca o de tu personalidad que vas a perder eventualmente. Porque si querés gustarle a todo el mundo, casi que tenés que ser, maleable, ¿no? Según los vientos que haya en el momento. Y luego, otras marcas que entienden, me pasó este fin de semana puntualmente que fui al local de las fragancias argentinas Blind. Cuando compro mi perfume, el muchacho me dice, te cuento que el primer refill es gratis y que el segundo refill al 50% de descuento, no sé qué, porque es una manera de no generar más desechos. Y dije, espectacular, qué inteligente. Entonces hay marcas que quizás no son las mainstream, que están proponiendo algo diferente. Y que quizás tampoco son las marcas que vas a ver en los grandes medios de comunicación. Sí, ahí es a donde yo, como siempre, me enojo también con este pensamiento de el que está haciendo las cosas bien, que incluso es el que menos está ganando probablemente, ¿no? Y lleva más tiempo. Menos margen, qué sé yo, no recibe el apoyo de los medios, ponele que podría, o la gente termina como no percibiendo la diferencia entre tal cual apoyar un proyecto tan de las vísceras de algún creativo o del esfuerzo de un equipo versus, ni hablar de cómo estuvo hecho esa prenda, los talleres, el estado de los talleres, cómo se tratan a las personas. Entonces, ¿cómo? Pero es que hay gente que no tiene tiempo de pensar eso. No le importa. No sé si no tiene tiempo. Le importa. No.
La mujer que se levanta a las 5 Sí. de la mañana para ir a limpiar casas en No, un laburo ok, no obvio. registrado, No. tiene tiempo de pensar No, eso. no estoy pensando en ella, estoy pensando en la que sí podría y que no se levanta a las 5 para ir a trabajar con lo único que tiene puesto, pero incluso justamente mucho de lo que, no sé, mueve el BAF o mueve todavía las revistas, es como, a mí me da la sensación que esos dos valores que vos resaltaste justamente no están tan bajados como valores absolutos a lo que es el sector en general de la moda y la confección y el textil. Entonces, ¿cuánto impacto, que esa es un poco mi pregunta, sentís que pueden tener esas pequeñas marcas? Si pensás que es un movimiento que va a ir creciendo y que indefectiblemente las grandes marcas van a tener que doblegarse, digamos, y decir, ok, intentemos ser un poco sustentables, o van a poder seguir corriendo como por dos caminos No. separados. Yo creo que las grandes marcas no... Yo creo que cualquier marca viene al mundo para hacer dinero. La pregunta, creo yo, es hacer dinero cómo y a costa de qué o quiénes. Yo creo que las grandes marcas, no solo de moda, de cualquier tipo de marca, las marcas mainstream, las que conocemos todas, no es bueno para el negocio tratar mejor a tus trabajadores, ser lo más sustentable que puedas, ser inclusivo con otras corporalidades, no es bueno para el negocio. Y para esas marcas quizás nunca lo sea, y siempre van a ir por el carril de lo fácil, de lo que ya se conoce, del ruido. Y luego tenés otros creadores y creadoras que para la gente que tiene quizás el ojo afilado, para la gente que tiene los privilegios y el tiempo de poder educarse en cuestiones que tienen que ver con la diversidad corporal y con la sustentabilidad, esas personas sí van a saber valorar estos proyectos que estas personas del futuro vienen a traernos. ¿Será mainstream eso en algún momento? Yo la verdad creo que no. Salvo que seas Stella McCartney, ¿no? Y que vengas siendo millonaria básicamente y con todo servido en bandeja. No, igual ese issue es un issue de la moda en general en el mundo, el de la sostenibilidad, el de los tamaños y de las formas, y tal cual, es algo que no está pasando, digo, sigue igual. En un momento tanto se celebró que incluso en las pasarelas había mujeres de distintos tipos de cuerpo, y eso también ya dejó de pasar. Bueno, ¿ves? Y ahí está, me encanta esto que pones, porque ejemplifica a la perfección la relación íntima que hay entre la moda y la coyuntura política. Porque ¿por qué veíamos más cuerpos en 2016, 17, 18, 19? Porque había una cuarta ola feminista sucediendo que si vos como marca no te subías a la ola, eras cancelada. Claro. Y perdías clientela. ¿Qué sucede ahora con el regreso de las derechas populistas y el conservadurismo? Se cayeron las caretas. ¡Ay, qué bueno que se terminó la corrección política de poner gordas! Porque lo he escuchado. Pueden volver ahora a poner cuerpos flacos sin ningún tipo de pudor ni segundas... Sí, sin tener que pedir perdón. Y hay una conexión intimísima entre las propuestas que tienen las marcas de la moda y la coyuntura política. Porque es un termómetro, ¿no? Totalmente. A mí me encanta pensar a la moda como eso, como un termómetro social y político de lo que sucede. Porque si vos hoy salís de acá y ves a un grupo de adolescentes de 16, 17 años usando tops con panzas flácidas y no necesariamente delgadísimas, decís, che, acá hay un montón de data que está sucediendo. Que estas chicas, cuando yo tenía 16, 17 años, ni se me hubiera ocurrido, salvo que fuese Débora de Corral, usar ese tipo de tops.
Hay un montón de data que vos podés sacar de ahí. ¿Por qué estas chicas ahora sí se animan cuando yo y mis amigas no nos animábamos? Bueno, esta es una construcción, creo yo, de los feminismos que hace que esa piba de 17 años se sienta cómoda con su panza para ponerse un top. Pensamos que no, pensamos que ¿de qué sirve que yo vaya a tal marcha? ¿De qué sirve que yo hable de tal cosa? ¿De qué sirve que yo lea tal libro? Bueno, sirve, se ve luego si sabes mirar, ¿no? Por supuesto, hay que saber mirar también, pero se ve después ese resultado de las luchas individuales y colectivas, se ve. Coincido con vos esto de lo que uno ve en la calle. Me preocupa si otra vez con estas derechas, digamos, en el poder y con otra vez esa facilidad con la que se maneja lo que te quieren vender, que las próximas chicas de 16 ya no se vuelvan a animar a salir con la panza al aire. Y bueno, viste que los movimientos sociales funcionan como un péndulo. Yo creo que lo que estamos viendo hoy, en tanto coyuntura política internacional, es un péndulo de quizás de gobiernos que han sido también a nivel mundial más progresistas. Bueno, ahora viste que hay como toda una moda de que los varones machistas le echan la culpa a los movimientos feministas por este backlash que estamos viviendo. Y vamos a tener que convivir con eso. Si tuvieses que recordar algún momento como que te pareció, no sé, histórico dentro de la curva de alguna pieza que escribiste o algún debate que se armó, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Yo creo que la bisagra fue cuando estrenamos nuestro podcast, Modapedia 1, porque siento que la audiencia y el público en general entendió que la curva era un medio de comunicación, que podía hacer investigaciones periodísticas, que podía entrevistar a muchísimas personalidades que tenían algo interesantísimo para decir, personalidades de la talla de, no sé, Natalia Oreiro, Alejandro Dolina, Dante Spinetta, Mariana Fabiani, Malena Pichot, Charo López, ¿no? Como hay un mix de personalidades. Y creo que la audiencia entendió, bueno, esto es un medio de comunicación, no es una piba sola hablando, no es una influencer o creadora de contenido hablando de lo que se le pasa por la cabeza. No, todo esto, ¿no? Tener una idea y hacer la investigación periodística, las entrevistas, bajarlo a un guión, grabarlo, editarlo, pensar la estrategia de estreno. Ahora estamos por sacar Modapedia 2 el 15 de abril, que fue algo mucho más desafiante que la temporada 1, porque va a ser audiovisual, pero es como casi como si fuese un episodio de serie cada episodio. Modapedia 1 posicionó la curva en un lugar de investigación periodística de moda, que no sé si la audiencia sabía que se podía hacer este tipo de investigaciones. Porque Modapedia 1 es como la historia de las prendas que usamos todos los días y, por ejemplo, mi mamá, con el primer episodio que es sobre la remera blanca, me dice, Lucía, ¿y hablaste 30 minutos sobre la remera blanca? Le digo, te juro que sí, mamá, y dejé cosas afuera. Porque hay tanto para decir de una sola prenda. ¿Cuál es su impacto político? ¿Cuál es su impacto social? ¿Cuál es su impacto ambiental? En tanto identidad de género. Y es tan interesante todo eso que necesitas plata para poder hacerlo y tiempo. E interés, por supuesto. Sí, el interés estaba, fuimos a buscar la plata y esa plata nos dio el tiempo. ¿Eso lo haces con sponsors? Lo hacemos con Alto Palermo, que es el main sponsor, y luego Avon. Y en esta segunda temporada se suma Puma también. Y ellos, vos podés hablar libremente lo que quieras. Sí.
Y eso se charla en las reuniones previas. Yo te puedo mostrar mi guión. Vos podés hacer sugerencias. Yo las tomaré o las dejaré. Okay. Si hacen sentido con algo que vos estás viendo que yo no, genial. Pero usualmente las marcas entienden con quién están laburando. Sí, y el valor de tu voz y Sí. de que es eso lo que respeta en definitiva Sí. tu comunidad. Sí, y termina siendo un producto que supera las expectativas porque cuando te dan libertad creativa, Sí, claro, sale lo mejor. ¿y quién conoce mejor a nuestra audiencia que nosotras? Hay personas muy capaces en algunas marcas que entienden perfecto. Y son esas marcas con las que yo quiero laburar. Después me tenés que pasar esos teléfonos. Bueno, Esos otros. En una nota como mucho más superficial, ponele, o no, ¿tenés alguna prenda que te acompañó toda la vida desde que te viniste a Buenos Aires? ¿Hay algo que no soltaste? mirá qué pregunta, que sabes que creo que no. Yo soy muy desapegada de las cosas. No, salvo de estas gafas, que creo que son unas gafas vintage de Armani que encontró mi socia Maru en una feria de Rosario. Mira, Y siento que fueron hechas para mi cara. Este es mi elemento preferido de los últimos meses. Pero después soy muy desapegada de las cosas materiales, no. Entonces voy van regalando. rotando, ¿qué vas haciendo para ser lo más sustentable posible? Ponele. Regalo un montón de ropa que circule. Ya casi no me compro ropa nueva, salvo cosas muy específicas que necesite. Yo colecciono vintage. ¿A dónde compras buen vintage? Voy variando. Ahora tengo joyitas, muchas joyitas de un vintage en Mar del Plata que se llama El Galpón de Lara, Mirá qué dato. sobre todo en accesorios. A mí me gusta jugar mucho, coquetear con el mal gusto en el estilo, Ok. con el exceso. Como, che, esto que se puso es un montón, pero un poco me gusta, me Provocar debería ahí. gustar, no me sí. El Galpón de Lara, accesorios en Mar del Plata. Luego hay uno cerca de mi casa en Vicente López que se llama The Lawn Vintage. Luego hay Mauri, es un conocido que tiene un vintage que se llama Neon Vintage Boutique, también muy buenas cosas. De ahí me compré un Trench Burberry. Luego está Dudu Vintage. ¿Toda esa gente está en Instagram? Toda esa gente está en Instagram. Motai. Mis primeros pasos en el vintage han sido en Juan Pérez, pero me queda lejos ahora, así que. Sí, que fue como el precursor. Te estoy hablando de hace 15 años. Y sí, ellos tenían un local al lado del Cerini de Marcelo T. Alvear. Claro, sí, y creo que siguen estando ahí. ¿Siguen ahí? Creo que siguen estando Sí, ahí. yo dejé pasar nada más. Y las cosas que las personas más te preguntan Sí. ay, ¿de dónde es esa? Vintage. Que yo creo que ya las personas deben decir, esta es una mentirosa que no nos quiere decir de dónde ¿Vos tenés es. un criterio para elegir qué cosas te gustan, además de lo que dijiste de los accesorios? ¿Vas buscando diseñadores? No, O, voy buscando. Esto, por ejemplo, es vintage, pero es de Rapsodia. mira. Ahora, vintage tiene que tener más de 25 Sí. años. Quizás ponele que no sea vintage per se, Pero ponele que sea. puede tener igual 25, ¿no? Pero hay algo en que, primero que nunca había visto algo así, me resulta que. Para los que no están viendo, es como una remera calada, tejida, con flecos, además. Tal cual. Es medio festivalera, medio folk, pero es medio sensual también porque te pones un corpiño negro abajo y te hace el contraste. Trato de invertir, me salió 2 mangos, literal. Pero yo gasto mi plata en vintage y en accesorios vintage también que me gustan mucho. Y después tengo la suerte de que cuestiones que preciso como zapatillas para correr, Te las da Puma. claro, como tengo esa suerte. Claro, porque después en tu vida no curva de la moda. Pero yo estoy así en mi casa Todo montada. bueno, pero cuando salís a hacer deporte, No, ¿haces sí. algo? Sí, sí, sí.
corro, Bien. hago yoga. Ahí no vas en vintage. Y no da, no se performa puede. igual. No. La lycra de hace 25 años Ella no salía con performa. el top todo estirado, chivado. Bueno, pero das un look Jane Fonda que estaría espectacular. Ay, bueno, es que yo siempre fui como muy de eso del maximalismo, 60, 70, 80, esas son como mis décadas preferidas. Me gusta ¿De qué año sos vos? Yo soy el 85. Claro. Me gusta esto, coquetear con el mal gusto, realmente, como que la gente diga, Es esta medio border, ridícula, ¿dónde claro. va? Pero vos cuando te vestís pensás en provocar eso o es lo que te genera No, vos es lo que un me poco? gusta. Es Por eso, como- genuinamente te gusta. Yo tengo unos aros rarísimos, por ejemplo, que encuentro acá en el galpón de Lara, que hablando con la dueña me dice, esto es un container de los 90, que no sé qué, Claro, te encanta. mostrame todo mostrame. Lo más raro me lo llevo. Después son aros que capaz que son súper pesados y decís, uy, la puta Y sí, madre, porque no sé, había lo la usás para la tecnología foto de y hoy. ya. Si tuvieses y pudieses volver en el tiempo y hablar con tu younger self, con tu versión más joven de algún momento de todos estos años que hemos recorrido ahora, ¿cuándo sería y qué te dirías? Y cuando dudaba de mí misma de hacer el salto, de dejar de laburar en relación de dependencia a intentar llevar a cabo este sueño que siempre tuve, que es tener un medio de comunicación propia, yo creo que a esa Lucía le hubiese dicho, Negri, saltá porque está llenísima la pileta. Pero bueno, ese es muy fácil, ¿no? Ahora con el diario del lunes. Pero le diría a esa Lucía que se anime, que va a estar bien. Me encanta. Mil gracias, Lu. Un Ay, placer gracias, enorme. Sabri. Gracias por Muy linda charla. Estamos bien de tiempo, ¿no? Porque yo no tengo ni un reloj.